Era una mañana gris y silenciosa en el pequeño apartamento que Santiago y Miguel llamaban hogar. La luz del sol apenas atravesaba las cortinas desgastadas, y el sonido distante de sirenas en la calle parecía ser solo otro eco de la ciudad que nunca dormía. Santiago ya estaba en pie desde hacía horas, preparando el almuerzo del día, mientras Miguel aún dormía, envuelto en una manta que su madre había tejido antes de fallecer. Todo parecía como cualquier otro día de trabajo y escuela, pero había algo en el aire, una sensación pesada que Santiago no podía explicar, como si algo estuviera a punto de suceder. Decidió ignorar esa inquietud y enfocarse en la rutina. Cada minuto era una lucha para ofrecerle a Miguel una vida mejor. Cuando llegó la hora de salir, Santiago besó la frente de Miguel como hacía cada mañana y le susurró que se portara bien en la escuela. Pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. En el pasillo había hombres vestidos de negro, con chaquetas que llevaban inscritas 3 letras, IC. Su corazón comenzó a latir descontroladamente mientras intentaba cerrar la puerta sin hacer ruido. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los agentes lo había visto. «Señor Reyes, necesitamos hablar con usted». Santiago no respondió. El instinto de proteger a su hijo fue lo único que lo movió, y su primera reacción fue retroceder. Pero los pasos de los agentes ya resonaban cerca, como si el destino estuviera llamando a su puerta. Santiago cerró la puerta de golpe y giró la llave con manos temblorosas. Su respiración era pesada, como si el aire del pequeño apartamento se hubiera vuelto irrespirable. Miguel, todavía somnoliento, se levantó de la cama alarmado por el ruido. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temerosa, pero Santiago apenas podía responder. Solo atinó a susurrarle: «Quédate aquí, no hagas ruido». Caminó hacia la ventana con cuidado, apartando un poco la cortina para mirar afuera. Había más agentes en la calle, junto a una camioneta blanca. No era coincidencia. Sabían que él estaba ahí. Su mente corría frenéticamente buscando una salida, pero las opciones eran pocas. Había escuchado historias de amigos detenidos, familias separadas, pero nunca pensó que llegaría su turno. Los golpes en la puerta comenzaron, fuerte, implacables. «Sabemos que está adentro, señor Reyes. Abra la puerta o nos veremos obligados a entrar». Miguel se acercó a su padre, abrazándolo con fuerza. Santiago podía sentir el pequeño cuerpo de su hijo temblar, y eso lo llenó de un miedo que nunca antes había sentido. No podía dejar que se lo llevaran. No podía dejar a Miguel solo en este país. Miró alrededor del apartamento buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle tiempo. Pensó en esconderse, pero era inútil. El apartamento era pequeño y los agentes claramente estaban decididos. El reloj en la pared marcaba las 7:15 de la mañana, pero para Santiago esos minutos se sentían eternos, como si el tiempo estuviera conspirando en su contra. Santiago respiró hondo, tratando de calmarse, y miró a Miguel directamente a los ojos. «Escucha, hijo, pase lo que pase, quiero que te quedes aquí. No abras la puerta a nadie, ¿entiendes? Nadie». Miguel asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Santiago sabía que no tenía muchas opciones. Si seguía resistiéndose, los agentes entrarían por la fuerza, y eso solo haría las cosas peores. Dio un último vistazo al apartamento, como si intentara memorizar cada detalle, y caminó lentamente hacia la puerta. Los golpes continuaban, cada vez más insistentes, como si fueran el eco de un martillo en su pecho. Sus manos temblaban mientras giraba la cerradura. Cuando la puerta se abrió, los agentes entraron rápidamente, como si hubieran estado esperando ese momento. Santiago levantó las manos en señal de rendición, pero no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia Miguel, que lo observaba desde el pasillo con los ojos llenos de miedo. «Por favor, mi hijo está solo, no tienen por qué hacer esto», dijo con la voz quebrada. Uno de los agentes lo ignoró por completo, mientras otro lo esposaba con movimientos mecánicos, casi deshumanizados.
Miguel gritó, «¡Papá!», y trató de correr hacia él, pero Santiago le ordenó con toda la fuerza que le quedaba, «Quédate ahí, Miguel, no salgas de la casa». El niño se detuvo, paralizado por el miedo y la impotencia, mientras los agentes arrastraban a su padre hacia el pasillo. Miguel se quedó congelado en el marco de la puerta, viendo cómo se llevaban a su padre. Quería gritar, correr tras él, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro mientras los pasos pesados de los agentes y el sonido de las esposas desaparecían en el pasillo. En el silencio que quedó, la ausencia de Santiago fue como un golpe físico. El pequeño apartamento, que siempre había sido su refugio, ahora parecía inmenso, frío, aterrador. Miguel sentía que el tiempo se detenía mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. No sabía qué hacer, pero una cosa era clara: no podía quedarse ahí esperando. Tomó una chaqueta, los pocos dólares que guardaban en un frasco, y salió corriendo sin pensar. Bajó las escaleras tan rápido que casi tropezó, pero no se detuvo. En la calle, vio la camioneta blanca de los agentes doblar la esquina y desaparecer. Sabía que no podía alcanzarlos, pero tampoco podía rendirse. Recordó las historias que su padre le contaba sobre lugares donde llevaban a las personas detenidas, centros de detención donde los separaban de sus familias. Miguel no tenía un plan, pero estaba decidido a encontrar a su padre. La ciudad era enorme, caótica, pero eso no lo detenía. El miedo y la desesperación lo guiaban, mientras caminaba sin rumbo por calles que de repente se sentían desconocidas y amenazantes. Miguel caminó durante horas, preguntándose dónde podrían haber llevado a su padre. La ciudad parecía más grande de lo que nunca había imaginado, y cada esquina se llenaba de rostros desconocidos y miradas indiferentes. Pasó por frente a una estación de policía, pero no se atrevió a entrar. Sabía que sin papeles las cosas podrían empeorar para él. A pesar de todo, algo dentro de él lo empujaba a seguir buscando. Recordó vagamente una conversación que había oído entre su padre y un vecino sobre un centro de detención cerca de la ciudad. Miguel no sabía exactamente dónde quedaba, pero era lo único que tenía. Decidido, comenzó a preguntar a las pocas personas que le parecían confiables. Algunos lo ignoraron, otros le respondieron con frases confusas o indiferentes, pero finalmente una mujer, al ver las lágrimas en su rostro, le dio una dirección aproximada. Miguel la agradeció sin decir mucho y siguió su camino. Las calles parecían alargarse con cada paso y el día comenzaba a oscurecer. El frío de la noche se colaba por los agujeros de su chaqueta, pero no le importaba. Cuando finalmente llegó al lugar que le habían indicado, se encontró frente a un edificio gris y enorme, rodeado por cercas altas y vigilado por guardias armados. Su corazón se hundió al verlo. Era como si la distancia entre él y su padre se hubiera multiplicado. Pero Miguel no iba a rendirse. Miguel se quedó frente al centro de detención, observando cada movimiento tras las rejas. Podía ver a otras personas entrando y saliendo, algunas llorando, otras con rostros inexpresivos. Era un lugar frío, que parecía absorber toda esperanza. Pensó en acercarse a los guardias, pero el miedo lo paralizó. ¿Qué les diría? ¿Qué pasaría si lo descubrían solo y sin documentos? Mientras se escondía detrás de un poste de luz, su mente no dejaba de imaginar a su padre al otro lado, encerrado, asustado y preguntándose por él. Miguel sintió un nudo en el estómago, pero sabía que tenía que intentar algo, cualquier cosa, para comunicarse con Santiago. Viendo que no podía entrar por la puerta principal, Miguel comenzó a rodear el edificio. Encontró un lugar más oscuro, lejos de los reflectores y las cámaras de seguridad, donde la cerca parecía un poco más baja. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba escalarla. Las manos le dolían al sujetarse del metal frío y en más de una ocasión estuvo a punto de caer, pero su determinación lo mantenía firme. Finalmente, logró pasar al otro lado.
aterrizando con un golpe seco que lo dejó sin aliento. Se escondió detrás de unos contenedores mientras observaba el patio del centro de detención, buscando algún rastro de su padre. No sabía cómo, pero estaba decidido a encontrarlo. Desde su escondite detrás de los contenedores, Miguel observaba con atención cada rincón del patio. Había hombres en fila, algunos esposados, otros sentados en bancos, pero sus rostros estaban cubiertos por la sombra de la noche. El miedo comenzaba a invadirlo, pero la idea de abandonar a su padre le dolía aún más. A lo lejos, vio a un grupo de detenidos siendo guiados hacia el interior del edificio. Entre ellos, Miguel creyó reconocer la silueta de Santiago. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de inmediato, pero un guardia comenzó a caminar cerca de donde estaba escondido, iluminando con una linterna los alrededores. Miguel se agachó rápidamente, conteniendo la respiración. El haz de luz pasó peligrosamente cerca de él. Podía escuchar el crujir de los pasos del guardia sobre la grava, cada vez más cerca. Miguel sintió que el corazón le iba a salir del pecho. Cerró los ojos, como si eso pudiera hacerlo invisible. Después de unos segundos que se sintieron eternos, los pasos se alejaron. Miguel soltó el aire que había estado reteniendo y decidió moverse con más cuidado. Sabía que no podía simplemente correr hacia su padre, pero tampoco podía quedarse quieto. Mientras buscaba un lugar más seguro, sus pies pisaron algo metálico y el sonido retumbó en el silencio del lugar. Se detuvo en seco, rezando en silencio para que nadie lo hubiera escuchado. El sonido metálico llamó la atención de un guardia cercano, que giró la cabeza rápidamente en dirección a Miguel. La linterna volvió a iluminar la zona, moviéndose de un lado a otro, como si buscara algo fuera de lugar. Miguel se pegó al suelo, tratando de hacerse lo más pequeño posible mientras el frío de la tierra se le colaba por la ropa. La luz pasó de nuevo cerca, y esta vez el guardia se detuvo. Miguel apretó los dientes, conteniendo incluso el aire que respiraba. El hombre murmuró algo por radio, pero después de unos segundos que parecieron horas, continuó caminando en otra dirección. Miguel supo que su margen de error era mínimo. No habría una segunda oportunidad si lo atrapaban. Con el corazón aún acelerado, se levantó lentamente y continuó moviéndose entre las sombras. A lo lejos, las luces del edificio principal iluminaban un pequeño pasillo que conectaba con otra sección del centro. Miguel no tenía un plan claro, pero decidió acercarse con la esperanza de encontrar alguna forma de comunicarse con su padre. Mientras avanzaba, escuchó voces provenientes de una ventana abierta. Eran agentes hablando sobre la lista de detenidos, mencionando nombres y números de identificación. Miguel agudizó el oído, rezando para escuchar el nombre de Santiago. «Reyes, Santiago», dijo uno de ellos finalmente. Su corazón dio un salto. Al menos sabía que estaba ahí, pero ahora el desafío era encontrarlo antes de que lo trasladaran o lo deportaran. Miguel se aferró a esa mínima certeza. Su padre estaba ahí, pero el tiempo corría en su contra. Moviéndose con sigilo, llegó hasta la pared del edificio, donde la ventana por la que había escuchado el nombre de Santiago seguía abierta. Se asomó con cuidado, lo suficiente para observar el interior. Había un par de agentes sentados en escritorios, revisando documentos y hablando entre ellos. Uno de ellos señaló una lista en una pantalla y comentó: «Este grupo sale mañana al amanecer». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Mañana? ¿Eso significaba que su padre sería deportado en cuestión de horas? No podía permitirlo. El pánico comenzó a mezclarse con una desesperada determinación. Mientras buscaba desesperadamente una forma de entrar al edificio, notó una puerta lateral que alguien había dejado entreabierta. Aprovechando un momento en que los agentes parecían distraídos, se deslizó hacia el interior, cuidando de no hacer ruido. El corredor estaba oscuro y silencioso, con un leve olor a productos de limpieza que lo hacía sentirse aún más fuera de lugar.
A medida que avanzaba, el sonido de pasos y voces se hacía más fuerte. Miguel se escondió detrás de una columna, observando cómo un grupo de detenidos, esposados y cabizbajos, era escoltado por 2 guardias. Entre ellos, reconoció a su padre. Santiago caminaba despacio, con los hombros hundidos, como si el peso de la situación lo estuviera aplastando. Miguel quiso gritar su nombre, pero sabía que no podía arriesgarse. Miguel sintió un nudo en la garganta al ver a su padre de esa manera, pero se obligó a mantenerse en silencio. Sabía que una sola palabra, un solo movimiento en falso, podría empeorar las cosas. Observó cómo el grupo de detenidos desaparecía por una puerta al final del pasillo, escoltado por los guardias. El eco de las cerraduras resonó en el corredor, dejándolo completamente solo. Miguel intentó reunir el valor para seguirlos, pero no sabía qué había más allá de esa puerta. Su mente estaba en una carrera frenética entre el miedo y el deseo de hacer algo, cualquier cosa, para impedir que se llevaran a su padre. Decidió acercarse a la puerta, apoyando el oído para escuchar qué pasaba al otro lado. Las voces eran más débiles ahora, mezcladas con el ruido metálico de llaves y cadenas. Miró alrededor, buscando algo que pudiera usar, y notó un pequeño carrito de limpieza abandonado en una esquina. Sin pensarlo demasiado, lo empujó hacia la puerta como si fuera parte de la rutina de alguien que trabajaba allí. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Con una mano en el carrito y otra empujando suavemente la puerta, logró entrar sin ser visto. Al otro lado, el panorama era mucho peor de lo que había imaginado. Una gran sala dividida por rejas, donde los detenidos esperaban en silencio, con rostros cansados y miradas vacías. Miguel recorrió la sala con la mirada, buscando desesperadamente a su padre entre las decenas de hombres sentados detrás de las rejas. Algunos estaban en silencio absoluto, mientras otros murmuraban entre ellos, sus rostros llenos de incertidumbre y miedo. El ambiente era opresivo y el sonido de las puertas metálicas abriéndose y cerrándose hacía eco en el espacio. Finalmente, en una de las esquinas, lo vio. Santiago estaba sentado con la cabeza gacha, las manos esposadas frente a él. Miguel sintió una oleada de alivio al encontrarlo, pero también de angustia al verlo tan derrotado. No podía acercarse demasiado, pero tenía que hacer algo para llamar su atención sin alertar a los guardias. Se escondió detrás de un pilar y sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Un botón suelto de la camisa de Santiago que había guardado como recuerdo años atrás, cuando su padre lo había arreglado para él. Miguel lo lanzó suavemente hacia las rejas, esperando que su padre lo notara. El botón rodó por el suelo y se detuvo cerca de Santiago, quien alzó la vista confundido. Miguel se asomó apenas lo suficiente para que su padre lo viera. Sus ojos se encontraron por un breve instante y Santiago abrió la boca, sorprendido. Miguel le hizo señas para que se quedara en silencio, llevándose un dedo a los labios. Santiago asintió levemente, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Ambos sabían que el tiempo era limitado y que cualquier movimiento en falso podría ser el fin. Había llegado hasta ahí, ni cómo había logrado evadir a los guardias. Miró alrededor, temiendo que alguien más hubiera notado la presencia de su hijo, pero todos los demás detenidos parecían estar en su propio mundo, atrapados en su desesperación. Miguel, desde su escondite, intentaba pensar en el siguiente paso. No podía simplemente quedarse ahí. Rápidamente hacia la puerta por la que había entrado y notó un pequeño cuadro eléctrico en la pared, con un candado que protegía el acceso. Miguel sabía que era una apuesta peligrosa, pero pensó que si podía crear una distracción, quizás habría una oportunidad para que su padre escapara. Rebuscó en sus bolsillos y encontró una moneda que llevaba consigo. Eléctrico y la sala de los detenidos, temiendo ser descubierto en cualquier momento. Al fin, el candado cedió con un leve chasquido. Miguel abrió la tapa del cuadro eléctrico y vio una maraña de cables.
No sabía mucho sobre electricidad, pero recordó algo que había aprendido viendo a su padre arreglar cosas en casa. Completo. La oscuridad llenó el espacio como un manto pesado, y durante unos segundos todo quedó en silencio. Luego, el caos comenzó. Los detenidos empezaron a murmurar y moverse en sus lugares, confundidos por el apagón, mientras los guardias intentaban mantener el orden gritando órdenes. Miguel aprovechó la confusión para moverse rápidamente hacia las rejas donde estaba su padre. Pero Miguel no podía detenerse ahora. Con manos temblorosas, sacó un clip de su bolsillo que había encontrado en el carrito de limpieza y empezó a trabajar en el candado de la reja, su respiración pesada y sus movimientos torpes por los nervios. Mientras tanto, los guardias intentaban restablecer la energía, pero la tensión en el lugar crecía. Prosamente al lugar donde estaba Miguel. El tiempo se agotaba, pero justo cuando la luz se dirigía hacia él, el candado finalmente cedió con un leve clic. Santiago no podía creerlo, pero sabía que no había tiempo para hablar ni para dudar. Salió de la reja y se movió rápidamente hacia la puerta lateral por donde había entrado su hijo. Los otros detenidos, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a gritar y golpear las rejas, distrayendo aún más a los guardias. Santiago y Miguel se movieron con rapidez por el oscuro pasillo, guiados solo por los instintos y el débil resplandor de la luz que se filtraba desde afuera. Esperadas de los guardias, tratando de controlar la situación. Miguel se aferraba a la mano de su padre con todas sus fuerzas, como si soltarlo significara perderlo para siempre. Llegaron a la puerta lateral que Miguel había usado para entrar, pero para su horror ya no estaba entreabierta. Alguien la había cerrado en el caos. Santiago intentó empujarla, pero no se movía. Cuando todo parecía perdido, Miguel recordó el lugar por donde había escalado la cerca. «Por aquí», susurró, tirando del brazo de su padre. Los dos corrieron hacia el rincón oscuro donde Miguel había entrado inicialmente. Santiago miró la cerca, su altura y las rejas afiladas en la parte superior, y dudó por un momento. Pero el sonido de pasos acercándose no le dejó opción. Aunque agotado y asustado, logró llegar a la cima y pasó al otro lado. Santiago empezó a escalar justo cuando una luz de linterna lo iluminó desde atrás. «¡Alto ahí!», gritó uno de los guardias. Santiago sintió un escalofrío, pero no se detuvo. La linterna iluminó por completo a Santiago mientras estaba a medio camino de la cerca. El grito del guardia resonó en sus oídos, pero no podía detenerse. Con un esfuerzo final, logró alcanzar la cima de la cerca justo cuando otro guardia se unía al primero, apuntándole con la linterna. «Bájate ahora mismo o dispararemos». Santiago escuchó esas palabras, pero lo único que veía era a Miguel del otro lado, extendiendo su mano, esperando que saltara. Sin dudar, Santiago se lanzó, cayendo con un golpe seco en el suelo. Ambos corrían hacia un callejón cercano, alejándose del centro de detención. Los gritos y las órdenes de los guardias se perdían en la distancia mientras se internaban en la oscuridad de la ciudad. Corrieron hasta que sus piernas ya no podían más, deteniéndose finalmente en una esquina desierta. Ambos estaban exhaustos, pero Santiago abrazó a Miguel con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca más. Lágrimas de alivio. Miguel solo respondió: «No podía dejarte ahí, papá». Aunque sabían que no estaban seguros, en ese momento solo importaba que estaban juntos. Santiago y Miguel se refugiaron en las sombras, intentando recuperar el aliento. Aunque habían escapado del centro de detención, la sensación de peligro seguía latente. Observó a su hijo tan pequeño y valiente, con la mirada llena de determinación, y sintió una mezcla de orgullo y culpa. Miguel no debería estar viviendo algo así, pero Santiago también sabía que sin él no habría tenido fuerzas para luchar. «Tenemos que seguir, no podemos quedarnos aquí», dijo finalmente, mirando hacia ambos lados del callejón, buscando una dirección que los alejase del peligro. Con personas. Santiago pensaba en qué hacer, pero las opciones eran escasas. No podían volver al apartamento. Los agentes seguramente ya habrían ido allí.
Tampoco podían pedir ayuda fácilmente, ya que no conocían a nadie lo suficientemente confiable. Mientras caminaban, Miguel se aferraba a la mano de su padre, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Aunque el cansancio los vencía, Santiago sabía que detenerse no era una opción. Todo lo que podía hacer era seguir adelante con la esperanza de encontrar un refugio antes de que el sol saliera. La noche parecía interminable mientras Santiago y Miguel seguían avanzando sin un rumbo claro. En un momento, llegaron a una zona industrial llena de almacenes abandonados y calles desiertas. Encontraron una puerta metálica entreabierta y entraron con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. El interior del almacén estaba frío y oscuro, con un olor a humedad que se impregnaba en el aire. Santiago colocó su chaqueta en el suelo para que Miguel pudiera sentarse, y aunque estaba agotado, no dejó de vigilar la entrada. Sentía que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Santiago no tenía una respuesta clara, pero no quiso mostrar duda frente a su hijo. Primero descansamos, hijo. Mañana pensaremos en el siguiente paso, respondió, aunque por dentro sabía que mañana las cosas no serían más fáciles. Mientras Miguel cerraba los ojos, Santiago seguía despierto, con la mente llena de pensamientos. Sabía que no podían quedarse ahí mucho tiempo. En ese silencio solo quedaban ellos dos, abrazados por la incertidumbre y un amor que era lo único que les daba fuerza para seguir adelante. El amanecer comenzó a colarse por las grietas del almacén, pintando las paredes con un débil resplandor anaranjado. Santiago, que apenas había dormido, sintió el peso de la noche en su cuerpo, pero su mente no le permitió relajarse. Susurrándole que era hora de moverse, el niño, todavía agotado, asintió sin protestar. Salieron del almacén con cautela, evitando cualquier ruido. La ciudad ya empezaba a despertar, y Santiago sabía que debían mezclarse con las personas para pasar desapercibidos. Caminando entre las calles concurridas, Santiago intentaba pensar en alguien que pudiera ayudarlos con ellos. Ella era una de las pocas personas que conocía su situación y que nunca les había dado la espalda. Aunque sabía que ir a su casa era un riesgo, no veía otra alternativa. Después de varias horas de caminar, llegaron al edificio donde vivía doña Camila. Santiago tocó la puerta con cuidado, y cuando la mujer abrió, sus ojos se llenaron de sorpresa y preocupación. Cerró la puerta tras ellos y los guió hacia la pequeña sala de su apartamento. Su expresión estaba llena de preocupación mientras Santiago le explicaba, con la voz baja y entrecortada, lo que había ocurrido durante la noche. Miguel se mantuvo en silencio, sentado en un rincón, mirando el suelo, aún procesando todo lo que había vivido. Ambos corrían, no dudó en ofrecerles ayuda. Aquí están seguros por ahora, pero tenemos que pensar en qué hacer. Si los agentes ya saben quién eres, no se detendrán hasta encontrarte, dijo con tono serio, mientras buscaba una manta para Miguel. Santiago sabía que doña Camila tenía razón, pero en ese momento simplemente no podía pensar con claridad. El agotamiento físico y emocional lo estaba alcanzando. Dijo finalmente, con los hombros caídos. Doña Camila asintió y les preparó algo de comida sencilla, aunque sabía que Santiago estaba tan preocupado que apenas comería. Mientras tanto, Miguel empezó a relajarse un poco, sintiéndose al menos a salvo por un instante. Santiago, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo frágil que era esa sensación de seguridad. Eternamente. El día transcurrió lentamente en el pequeño apartamento de doña Camila. Aunque la anciana intentaba mantener la calma, la tensión era palpable. Cada sonido en el pasillo, cada golpe en la puerta del edificio hacía que Santiago se pusiera de pie, listo para reaccionar. Hasta que doña Camila le había dado. Santiago lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que tenía que encontrar una solución, pero cada opción parecía más peligrosa que la anterior. En ese momento, doña Camila se sentó a su lado y con voz tranquila le dijo:
Conozco a alguien que podría ayudarlos, una abogada que trabaja con casos como el tuyo, pero hay riesgos. Estaba apostando todo en esa decisión. Doña Camila se levantó y llamó a Lucía, la abogada que había ayudado a otros en el vecindario. Cuando Lucía llegó al apartamento, su expresión reflejaba preocupación, pero también determinación. Santiago le explicó todo lo que había pasado, mientras Miguel seguía dormido. Vio que el sistema no era fácil y que las probabilidades no estaban a su favor. A pesar de eso, Santiago sintió un pequeño rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo en esta lucha. Lucía, con su experiencia en casos de inmigración, comenzó a hacer llamadas y a recopilar información de inmediato. A eso necesitaría pruebas contundentes de que Santiago era una figura crucial en la vida de Miguel y en su comunidad. Mientras tanto, les pidió a Santiago y Miguel que permanecieran escondidos en casa de doña Camila mientras ella trabajaba en el caso. Santiago estaba agradecido, pero no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que cada día que pasaba, el peligro de ser descubierto crecía. Una vez en días, sonrió levemente cuando su padre le aseguró que estaban en buenas manos. Las horas se convirtieron en días de incertidumbre, y aunque la amenaza nunca desapareció, la comunidad comenzó a movilizarse en torno a Santiago. Vecinos, amigos y conocidos de doña Camila se unieron para recolectar firmas y testimonios a favor de él. La historia llegó a redes sociales y comenzó a ganar atención. Al final, en una audiencia tensa y llena de emociones, el juez decidió concederle a Santiago una suspensión temporal de su deportación, dándole la oportunidad de luchar por su caso. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ese día representó un rayo de esperanza para Santiago y Miguel.